Buenos días, queridos hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Madrid, la Iglesia de la calle Laci. Con mucho cariño os enviamos un fuerte abrazo de parte de toda la UEB y en particular de este secretario general. Evidentemente un abrazo aún por ahora virtual, digital, pero que esperamos que pronto pueda restituirse en un formato presencial, con muchas ganas de volveros a visitar y con muchas ganas de eso, daros un fuerte abrazo a cada uno de vosotros. Quiero agradeceros vuestro trabajo, vuestro testimonio permanente, fiel en vuestros cultos online, que como muchas iglesias de nuestra unión os habéis lanzado con éxito a divulgar, a difundir vuestro testimonio cristiano a través de la red, y que me consta que lo hacéis con calidad, con excelencia y con el mayor interés y la mayor gana de que mucha gente pueda interesarse en escuchar la palabra a través de las redes y a través de vuestro testimonio online. Me consta que os sigue mucha gente, me consta que hacéis cultos de calidad, de dignidad, y que la palabra es predicada y que la alabanza es escuchada, y eso solamente nos podemos alegrar. A pesar de que nos falta aún el encuentro físico, el encuentro presencial, que esperamos que no tarde en llegar, pero que aún os recomiendo que lo tomemos con prudencia, mientras llega esa fecha, mientras llegan estas semanas próximas de desescalada, pues ánimo y adelante en aprovechar y en seguir aprovechando todos los recursos tecnológicos que aún pues Dios pone a nuestra disposición para aprovecharlos y para difundir a través de ellos el mensaje de Jesús. Desde la web seguimos haciendo algo parecido, también trabajamos todo lo posible aprovechando la tecnología. Si entráis en nuestra página web veréis que hay recursos nuevos, que hay recursos como una plataforma o una cadena de oración 24 horas al día, 7 días a la semana, que se llama Ahora 24/7. Encontraréis que hay vídeos de jóvenes de nuestras iglesias que dan testimonio de su fe a través de su selección de versículos. Veréis que también tenemos una herramienta nueva que tiene que ver con el testimonio de nuestra labor telefónica o nuestra labor pastoral a las personas que han sufrido o que sufren consecuencias de la pandemia. Y en definitiva estamos aprovechando todo lo posible la tecnología e Internet para ser útiles en esta sociedad que tanto está sufriendo y que nos consta que en Madrid especialmente hay tantas familias en dolor y en pena y en duelo, ¿no? Así que quiero animaros a que sigáis adelante con vuestra labor, con vuestro testimonio, y que este domingo sea un domingo de mucha bendición para vuestra iglesia y para las cientos de personas y familias que seguramente hoy van a seguir vuestro culto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este hermoso día, gracias por la bendición que tú nos das de estar juntos a través de la tecnología, y aunque no nos podamos tocar y abrazar y besar, gracias porque seguimos siendo iglesia, porque sigues movilizándonos a estar juntos para dar testimonio de nuestra fe a través de la red, a través de Internet. Y te quiero pedir por este culto, Señor, que la alabanza, la predicación, los testimonios, todo lo que hoy vamos a escuchar y ver sea de testimonio para ti, de alabanza a tu persona, y también evidentemente de testimonio cristiano para nuestra sociedad aquí en Madrid o donde nos estén escuchando. Te alabamos y te honramos y te pedimos que tú nos bendigas en este culto, que sea un culto de bendición para todos los que participan en él. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Que el Señor os bendiga y también bendiga a vuestro pastor Josep y a todo vuestro consejo de diáconos. Un abrazo y mucho ánimo de parte de nuestra unión. Buenos días, hermanos y hermanas. Muy bienvenidos a un culto más, culto online, cada uno desde sus casas, pero todos unidos como iglesia. Hola a todos. Acabamos de escuchar a Daniel Bañul, secretario general de la UEB, y a todos los que nos veis os mandamos un abrazo enorme, y en especial a nuestros jóvenes y adolescentes les mandamos un beso enorme. Como sabéis, tenemos diferentes redes sociales, tenemos YouTube, tenemos Facebook, tenemos Instagram. Desde hace varias semanas retransmitimos el culto desde YouTube, pero como novedad también lo estamos retransmitiendo por Facebook. Esta semana en Madrid hemos pasado a la fase 1 de la desescalada y desde la iglesia estamos preparando la reapertura de nuestro templo con los cultos presenciales. Queremos hacerlo de la mejor manera posible, cumpliendo todas las recomendaciones sanitarias y no saltándonos absolutamente ninguna, siendo un ejemplo. Por eso pedimos que tengáis paciencia, prudencia y seamos todos muy responsables con este proceso para que podamos volver pronto a nuestro templo. Y si necesitáis cualquier cosa, si lo estáis pasando mal o conocéis de alguien que lo está pasando mal, no dudéis de contactar con el pastor o con los diáconos o con cualquier hermano de la iglesia. Porque somos iglesia, somos la gran familia de Laci y nos tenemos que ayudar los unos a los otros.
Hoy concretamente queremos mandar un saludo especial a todos esos pequeñajos de la casa, a los niños que han pasado este proceso tan complicado del confinamiento y que se han portado súper bien y han sido unos campeones. Les mandamos un beso y un abrazo a ellos y a todas sus familias. Como sabéis, hoy es domingo de Pentecostés y hemos preparado un programa especial. Esperamos que con él podáis conectar con Jesús, que el mensaje os pueda llegar a vuestros corazones y que Él sea el centro sin ninguna distracción durante esta hora que durará el culto. Sin más, os dejamos con el culto de hoy y simplemente deciros que lo disfrutéis. Joel imaginó la venida del Espíritu en estos términos. Después de estos sucesos derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Vuestros hijos e hijas profetizarán, soñarán sueños vuestros ancianos, y vuestros jóvenes verán visiones. Y todo el que invoque al Señor alcanzará salvación. Joel 3, del 1 al 5. De pronto, un estruendo que procedía del cielo y avanzaba como un huracán invadió la casa en que estaban congregados. Vieron una especie de lenguas de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo los inundó a todos y enseguida se pusieron a hablar en distintos idiomas según el Espíritu les concedía expresarse. Hechos 2, del 1 al 4.
Jesús anunció la inminente venida del Espíritu de esta manera: No os marchéis de Jerusalén, esperad a que el Padre cumpla la promesa de que os hablé. Seréis bautizados con el Espíritu Santo. Vosotros recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros y os capacitará para que deis testimonio de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Hechos 1, del 4 al 9. Llegamos ahora al momento de nuestras ofrendas que podéis hacer a través de los links o los medios tecnológicos que usamos para ello. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: vuestra ayuda es como un servicio sagrado, que no solo remediará las necesidades de los hermanos, sino que también contribuirá abundantemente a que muchos den gracias a Dios. Me gustaría hoy hablaros de las ofrendas que estamos destinando a Cuba. Una parte de nuestros ingresos los destinamos a esa labor. Estamos sosteniendo 5 personas que trabajan a tiempo completo en el ministerio en Cuba, ayudando a la primera iglesia bautista de La Habana. Y desde allí ellos están trabajando y sirviendo a muchísimas personas. Como dice Pablo en su carta, esas ofrendas, esa ofrenda de amor que llega más allá de lo que nosotros somos capaces de ver, está contribuyendo a que muchísimas personas den gracias a Dios, que den gracias por nuestra iglesia y por lo que estamos haciendo, que aún sin conocerlos, con nuestras manos extendidas estamos sirviendo de ayuda para ellos. Queremos orar y orar por las ofrendas, porque no solo las dedicamos a esta labor, sino a muchísimas más obras para extender el reino de Dios. Por eso cuando contribuimos, cuando participamos de ellas, sabemos que estamos ayudando, poniendo piedrecitas para construir el gran proyecto de Dios en este mundo. Así que os invitamos a seguir participando. Muchísimas gracias a todos aquellos que lo estáis haciendo y que estáis siendo fieles y que estáis siendo comprometidos con esta labor. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por todo aquello que tú nos das, todo lo que tú nos provees, Señor. Y gracias por poder compartirlo. Pedimos que tú bendigas estas ofrendas, que bendigas, Señor, la economía de las familias de nuestra iglesia, la economía de las familias de nuestra sociedad, todos aquellos que están pasando momentos muy difíciles, Señor. Y que tú nos ayudes a extender unos brazos grandes y generosos como iglesia para llegar a todos aquellos que lo necesitan, Señor. Ayúdanos, bendícenos y, Señor, guíanos de tu mano en lo que está por venir. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría dejaros ahora con el saludo del pastor de la primera iglesia bautista de La Habana, justamente, que esta semana recibían, como decía al principio, esas ofrendas que hemos enviado desde Madrid. Un saludo de aquí de La Habana, Cuba. Le habla el pastor Juan Carlos Rojas, su esposa, Gigani Mirabal. Damos gracias a Dios por poder tener esta oportunidad de saludar a la iglesia bautista de LASI, allá en Madrid. Es un gozo tener compañerismo con ustedes. Un saludo para su pastor, para su esposa,
Agradecemos a Dios por la generosidad de ustedes en apoyarnos. Hemos orado mucho por España, especialmente por ustedes, por este virus que está pasando, que bueno que está todo mejor. Así que reciban nuestro cariño, nuestras oraciones. Desde Cuba se les ama y recordamos con mucho cariño y agradecimiento a aquellos que estuvieron con nosotros. Así que Dios les bendiga muchísimo. Sí, hermanos, reciban todo nuestro cariño, como decía Juan Carlos, y quiero dejarles con un pasaje de la Biblia que siempre en las circunstancias difíciles de nuestra vida a mí me ha ayudado, me ha sostenido y me ha dado fuerzas para seguir adelante. El Salmo 27, 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera Jehová. Le dedicamos este pasaje con muchísimo cariño. Esperen en Jehová, aliéntese vuestro corazón y todo va a estar bien. Los queremos mucho, el Señor les bendiga. Gracias, Dios les bendiga. Llegamos ahora al momento de la reflexión. Estas semanas los diferentes grupos de escuela dominical están hablando del Espíritu Santo. ¿Qué mejor que hoy, domingo de Pentecostés, poder hacer una reflexión alrededor del papel del Espíritu en nuestras vidas? La experiencia del Espíritu fue algo tan inesperado, tan sorprendente, tan potente o diferente a lo que podían imaginar los primeros discípulos de Jesús, que todavía hoy intentamos explicarnos qué fue lo que pasó en aquel aposento alto y cómo impactó la vida de aquellas personas. Cada tradición religiosa intentamos explicarlo de una manera y hacemos nuestras aproximaciones al suceso del día de Pentecostés. Jesús, unas horas antes, unos días antes, justo cuando estaba próximo a su muerte, llega a decirles a los discípulos las siguientes palabras. La verdad es que os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el abogado, el defensor, el Espíritu no vendrá a vosotros, pero si me voy, entonces os lo enviaré. Jesús sabía bien que a aquel grupo de discípulos les hacía falta que el Espíritu viniera sobre sus vidas. En cambio, ellos podían imaginar que lo último que necesitaban, que lo último que les convenía, era que su maestro se fuera después de 3 años juntos, cuando habían podido encontrar su familia y una comunidad alrededor de Jesús. Lo que pasó literalmente aquel día de Pentecostés fue algo que transformó la vida de los discípulos y el devenir del futuro de la Iglesia de una vez para siempre. Y hoy nos sigue conveniendo que el Espíritu llegue a nuestras vidas y haga su obra en cada uno de nosotros. Evidentemente, cada uno dentro de nuestras tradiciones, de nuestras formas, no cabe duda. Pero todos necesitamos, hombres y mujeres, ser llenos del Espíritu, como aquellos lo fueron para mover cielo y tierra, para llevar adelante la misión que Dios les había encomendado. La experiencia del Espíritu sigue siendo hoy algo difícil de gestionar, difícil de experimentar, de reproducir o de explicar, pero altamente necesaria para la Iglesia de nuestro tiempo, para que pueda vivir con esas fuerzas y ese poder que sintieron en los primeros días para hacer frente a todo aquello que debían de hacer frente. Es probable que en tiempos como estos, de pandemia, necesitemos más que nunca, como decía Jesús, que el Espíritu venga sobre nuestras vidas, que sea Él el que nos impulse y que en medio de las dificultades, las angustias, las preocupaciones o las tristezas en las que vivimos, podamos sentir la fuerza del Espíritu en cada uno de nosotros, haciéndonos salir adelante y dando testimonio de que podemos vivir de una manera diferente en este mundo de incertidumbres. Me gustaría invitaros a que nos acompañaras en esta reflexión. Y hoy la reflexión no la voy a dar yo, es solamente esta introducción, a modo de introducción que he podido hacer. Hoy la reflexión la van a dar los profesores de la escuela dominical. Así que cuando queráis, seguidnos en este tiempo. Cuando estamos hablando acerca del Espíritu Santo, acerca del día de Pentecostés, sin duda que uno de los capítulos donde nos tenemos que centrar, donde podemos encontrar la mayor parte de información, es el capítulo 2 y 3 del libro de los Hechos. Más concretamente, me quiero centrar en una parte de este capítulo 2, y en especial los versículos 14 al 18, cuando Pedro inicia su discurso. Y dice el texto, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Qué raro se nos hace ver a un apóstol Pedro, al que hace relativamente tan pocos días, 50 y alguno más, llorando amargamente, saliéndose del patio del templo porque una mujer le ha reconocido, una sierva le ha reconocido, y él no quiere que se sepa que ha sido de los que han estado con el Señor Jesús. No quiere que se sepa que él ha convivido durante aquellos 3 años, que ha compartido su vida, que él ha estado escuchando de su boca todas las palabras que el Señor tenía que decir. Y nos encontramos, sin embargo, ahora a ese mismo Pedro, alzando la voz en las calles de Jerusalén junto a los demás, predicando junto a los demás, hablando del Señor Jesús, hablando de quién es ese Mesías y de cómo puede llegar a ser el Salvador de todos y cada uno de aquellos que le escuchan. Es un cambio excesivamente brusco. Y es un cambio que nos delata y que nos indica que algo ha ocurrido en la vida de ese hombre, que hay algún hecho importante, como el que estamos viendo en esta mañana, el que ha producido que eso ocurra. ¿Qué es lo que hay detrás de lo que Pedro nos está contando? ¿Por qué ese cambio de actitud? Es lo que aparentemente estamos muy acostumbrados a leer el texto, pero nos puede llegar a extrañar o podemos llegar a no entender si no lo tenemos muy visionado. Fijaros, ese texto que utiliza el apóstol Pedro del profeta Joel nos invita a ver una postal, una imagen, una estampa donde se ven a jóvenes que profetizan, a jóvenes que tienen sueños, ancianos que en esos mismos sueños pueden ver aquello que ha de llegar, a siervos y siervas, a los que llama aquí siervos y siervas de Dios, que están profetizando, que están hablando sin ningún tipo de problema. Es lo mismo que está sucediendo con Pedro, es aquello mismo que está sucediendo con Pedro, y eso es el mismo Pedro el que nos lo cuenta en este texto que nos dice. De lo que nos está hablando Pedro es acerca de que ese Espíritu Santo que ha llegado, lo que les ha facilitado, lo que nos facilita a todos y cada uno de nosotros es poder. Es esa palabra, un inmenso poder. Un poder que tiene un propósito, un poder que tiene el propósito de vencer obstáculos, un poder que tiene el propósito de fortalecernos en la palabra, de fortalecernos en nuestro empeño, en nuestro trabajo, en definitiva, un poder que nos faculta y nos facilita en la obra que tenemos que llevar a cabo en el cuerpo de Cristo. Es un poder que nos impulsa, que nos lleva hacia adelante en ese camino que tenemos que servir, que tenemos para servir al Señor cada día. Necesitamos de ese poder. Necesitamos de ese poder porque necesitamos intuir cómo es Dios. Y nosotros no somos capaces por nosotros mismos de entender, no somos capaces de nosotros mismos, si leemos la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo, no podemos llegar a comprender qué es lo que nos dice acerca de Dios. Necesitamos a ese poder del Espíritu Santo para saber y para conocer lo que es Dios, por lo menos en parte, por lo menos, como dice el apóstol Pablo, aunque sea como en un espejo, aunque no podamos conocer de una forma completamente clara, pero sí que podamos saber qué es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Necesitamos de ese poder para saber qué es lo importante que tenemos que hacer, para que podamos enfocar nuestra vida de una manera correcta hacia aquello que verdaderamente es útil para la obra de Dios y útil sobre todo para nuestras vidas. Necesitamos de ese poder para poder seguir andando cada día, para poder vencer todas y cada una de las dificultades, de las pruebas, de todas aquellas circunstancias que llegan a nuestra vida y que en muchas ocasiones nos son difíciles de sobrellevar. Si no fuese por ese poder del Espíritu Santo, nos sería muy complicado. Y fijaros que además el Espíritu Santo, cuando nos faculta y cuando nos concede de ese poder, nos lo concede de una manera muy especial. Quiero compartir con vosotros un texto que sin duda pues es muy conocido, que sabemos, yo creo que casi de memoria, sobre todo algunos, que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en su capítulo 5, el versículo 22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. De esas herramientas es de las que nos provee el Espíritu Santo. De toda esa, digamos, batería de armas son de las que somos recargados, de las que se nos facilitan cuando se nos facilita ese poder. Y parece extraño que estemos hablando de armas y estemos hablando de cosas que aparentemente pues no llevan a una guerra, o no nos llevan o no nos dan una imagen, una idea pues de confrontación con nadie. Pero es lo que nos facilita el Espíritu Santo, cuando nos facilita y cuando nos faculta con ese poder para que podamos ejercer y llevar adelante el ministerio y la obra de Dios. Con esas cosas que aparentemente son dulces, que son apacibles, que significan poner paz, que significan conciliar con los demás, que significan poder llegar a otros de una manera suave, tranquila, es con las que tenemos que trabajar cada día, tenemos que luchar y batallar cada día para vencer al maligno y para poder llevar la palabra de Dios a otras personas. Ese Espíritu Santo nos fortalece y nos fortalece con todo eso. No es con espada ni con ejército, eso es lo que nos dice la palabra de Dios, porque es precisamente con todo esto con lo que tenemos que luchar. Tenemos que ser muy conscientes a la hora de solicitar esa plenitud del Espíritu, cuando pedimos al Señor que su Espíritu nos fortalezca, que su Espíritu nos ayude en determinadas circunstancias. Tenemos que ser muy conscientes de que lo que se nos va a facilitar y con lo que se nos va a facultar va a ser con gozo, con paz, con paciencia, con mansedumbre, con todas y cada una de ellas, para que podamos llevar adelante todo ese trabajo que tenemos encomendado. Todo eso nos tiene que servir para cambiar la trayectoria, para reconvertir las situaciones, para hacer que todo sea más fácil. Y lo sabemos y lo conocemos por experiencia, porque nos lo dice también la palabra, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sabemos que con eso podemos vencer. Al confiar nuestra vida a Jesucristo, al confesarle como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a nosotros, mora en nosotros y puede mostrarse y manifestarse libremente en nuestra vida. Con ello, lo que nos está permitiendo es disfrutar de todos los recursos que Dios pone a disposición de sus hijos. Y esperamos que eso pueda ser una realidad. ¿Hay un poder mayor que ese? ¿Contar con el poder de Dios? Yo creo que no. Espero que podamos llevarlo adelante, que pueda ser una realidad en nuestras vidas, como Pedro lo demostró en la suya. Se antoja complicado hablar del Espíritu Santo el día de Pentecostés, sin hablar de Pentecostés precisamente, pero vamos a intentarlo. Yo no sé si cuando el Señor Jesús decía eso de cuando lleven a las sinagogas o ante los jueces o a las autoridades, no os preocupéis de qué decir, porque en el momento en que hayáis de hablar, el Espíritu Santo os enseñará lo que habéis de decir. No sé si YouTube estaba también incluido dentro de esa lista o si lo hubiera incluido si hubiese habido esa posibilidad. Pero en cualquier caso, el Espíritu Santo siempre hace eso, inspirarnos, dirigirnos cuando tenemos que hablar. Él nos inspira. Queremos hablar del Espíritu Santo hoy. Otra premisa que tenemos es no hablar precisamente de Pentecostés, porque ya otro compañero, otro hermano ha hablado de lo mismo. De manera que trataremos de verlo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Y por supuesto, tratar de no repetirnos en esas clases de escuela dominical que estamos dando. Estamos hablando del Espíritu Santo, llevamos como 5 o 6 semanas, o sea que se hace un poquito difícil el no repetir las mismas cosas, pero realmente hay mucho de qué hablar cuando tratamos al Espíritu Santo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Estaba ahí pensando y igual alguien está esperando hablar del poder del Espíritu Santo para la Iglesia en este tiempo de confinación, el poder del Espíritu Santo para los pastores y lo que están haciendo en este tiempo, el poder del hombre sobre el Espíritu Santo. De eso es de lo que vamos a hablar, porque a veces no somos conscientes de lo que nosotros somos capaces de hacerle al Espíritu Santo. Realmente, de lo que vamos a hablar hoy normalmente se estudia, y lo hemos estudiado también en las clases, como decía antes, de pasada, un poco diciendo como el Espíritu Santo es una persona, le podemos influir y podemos hacer cosas sobre él, le podemos mentir,
Bueno, no cuento más todavía para no autohacerme spoiler. Podemos hacerle cosas, y así justificamos y así demostramos y así mostramos que el Espíritu Santo es una persona. Pero lo decimos un poco de pasada y no nos damos cuenta de las consecuencias que tiene, las cosas que podemos hacerle al Espíritu Santo. De eso es de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a pensar. ¿Qué podemos hacerle? ¿Qué somos capaces de hacer nosotros con el Espíritu Santo? Empezamos por la primera, una que seguro todos recordáis, mentir al Espíritu Santo. ¿Recordáis esa historia? Ananías, Zafira, venden una propiedad y lo que hacen es decir que van a dar todo y luego no dan lo que tenían que dar. Se hacen trampas al solitario. Nadie les ha pedido que ellos den el total de lo que era la venta. Nadie les ha pedido siquiera que den ninguna ofrenda. Y sin embargo ellos mienten. Mienten. Le dicen al Espíritu Santo una cosa y hacen la contraria. Tantos ejemplos que nosotros también mentimos al Espíritu Santo en ese sentido. Decepcionamos con las cosas que hacemos. Nos comprometemos con cosas y lo que hay ahí es yo no sé si llamarlo orgullo espiritual, pero es un error y el Señor desde luego no quiere que pase eso. Dice Pedro, ¿cómo dejaste que Satanás entrase en tu corazón para que te hiciera mentir al Espíritu Santo? Qué reflexión tan importante que debemos hacernos cada vez que nos equivocamos y caemos en este error. Pero al Espíritu Santo, algo que además siempre me ha causado un poco de gracia, dice en Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Encendido, apagado, tenemos el mando, tenemos el dispositivo para poder apagarlo, el interruptor, que no me salía la palabra, tenemos nosotros ese interruptor. La verdad que hay que leer todo el contexto para entender cuál es el interruptor que tenemos nosotros capaz de apagar al Espíritu Santo, según dice este texto, ¿no? Y si lo vemos en Tesalonicenses, allá por el versículo 15, dice que ninguno pague a otro mal por mal. Seguid siempre lo bueno, estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. O la alternativa, apagad al Espíritu, que es lo que imperativamente se prohíbe. Tenemos las dos opciones. Ahí está ese interruptor. ¿Cuál es nuestra actitud en la vida? Lo repito, gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, seguid lo bueno. Ninguno pague a otro mal por mal. ¿Cómo manejas el interruptor que tú tienes relacionado con el Espíritu Santo? Otra también muy curiosa es no entristezcáis al Espíritu Santo. La verdad que cuando leemos este versículo nos queda una idea como de un Espíritu Santo un poco ñoño, ¿no? Que se entristece, ¿no? Parece que es algo así tan facilito de que pueda pasar. Lo que pasa es que si rebuscamos un poquito en el término nos damos cuenta que es bastante más duro. Hay algunas traducciones que lo traducen como no agravien al Espíritu Santo, no hagan que se ponga triste. La traducción del griego lipeo habla de causar dolor, de causar pena, de causar aflicción. Y si queremos saber cuál es la causa del Espíritu Santo, efectivamente, tenemos que mirar el texto. Y allá en el versículo 25 de Efesios 4 dice, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, el que robaba no robe más. Son nuestras acciones, son nuestras actitudes las que crean esa tristeza, agravio, aflicción al Espíritu Santo. También se puede uno resistir al Espíritu Santo. ¿Recordáis a Esteban, el mártir, allí en pleno martirio? Se dirige a sus acusadores y les acusa de que se resisten. Duros de cerviz, les llama. Incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Es decir, podemos decirle que no, eso es lo que está diciendo el texto, podemos negarnos a seguirle, podemos negarnos a buscar su voluntad. Y lo que es el colmo ya de las cosas, digamos, en contra o agravios que podemos hacer al Espíritu Santo, esto ya tiene nombre y apellidos. El pecado que se comete contra él, la blasfemia contra el Espíritu Santo. La verdad que esto ya suena todavía más grave. Dice en Mateo 12:31, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo
no será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Qué fuerte, ¿eh? Yo la verdad que cuando leía esto parece como ese hermano mayor que dice: a mí lo que queráis, pero a mi hermano pequeño ni lo toquéis, ni lo nombres. Parece ahí una defensa así muy de corazón que está haciendo Jesús al Espíritu Santo. Lo que vemos aquí en primer lugar es esa situación, esa unión que hay entre Jesús y el Espíritu. Realmente es muy potente y aquí queda claramente marcada. El Señor Jesucristo estaba haciendo unos milagros y los fariseos dicen que quizá está haciéndolo en nombre de Belcebú. Es decir, este pecado consiste en atribuir lo que es la obra del Señor, que claramente es la obra del Señor, a Satanás, siendo claramente la obra del Señor. Y Jesús realmente es contundente. Jesús, con su reacción, lo que está haciendo en primer lugar es alabando al Espíritu Santo, le atribuye los milagros que habían sucedido por su mano. Parece que aquí no hay sitio para la gracia. Samuel Vila dice en su diccionario que este pecado involucra un corazón lleno de odio hacia la verdad, hacia la luz de Dios, y lleva hacia la perdición por cuanto encierra al hombre en una actitud totalmente aberrante en contra de Dios y su testimonio. Y se hace así, totalmente indispuesto a creer, y no buscará nunca el perdón ni el arrepentimiento. Ahí está la raíz del problema. Solo por el Espíritu Santo, esto lo hemos estado explicando, solo por Él podemos reconocer y creer en Jesús como el Hijo de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo hace que le rechacemos, que le dejemos fuera. No quedará camino para que Dios nos pueda llevar a la salvación. Rechazar al Espíritu Santo, efectivamente, es muy fuerte, es cerrar la puerta del perdón. Como decía, normalmente nombramos esto un poquito de pasada, cuando estamos diciendo que es una persona y que podemos hacer agravios contra él. Pero la carga es tremenda y esa carga está en nuestra capacidad de poder hacer todo esto. ¿Habíais pensado alguna vez en el poder que tenemos contra, por decirlo de alguna manera, el Espíritu Santo? Podemos mentirle, podemos apagarle, podemos blasfemarle. Sin embargo, el Espíritu Santo se nos ha enviado como algo excepcional. En Lucas 11:13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que lo pidan. Se nos entrega como un regalo de un Padre, un regalo excepcional, lleno de amor, algo que seguro nos va a gustar. Es aquello que nos acerca tanto al Padre como al Hijo. El Espíritu Santo acompañó a Jesús en toda la obra redentora y ahora está con nosotros y nos acompaña. Recibir al Espíritu Santo no es complicado. A veces, quizá incluso con este relato de Pentecostés, nos imaginamos las lenguas de fuego, el castellano cuando otros hablan en otros idiomas y así lo oímos en nuestro oído, pero realmente es mucho más sencillo. Dice en Lucas 20:19, llegó Jesús y puesto en medio les dijo: Salom, paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos, el costado, es decir, quedó claro la encarnación de ese resucitado, y los discípulos se regocijaron viendo y reconociendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y al decir esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo, con toda sencillez. En nuestras clases de escuela dominical ya hemos explicado cómo muchos acontecimientos relacionados con el encuentro del Espíritu Santo pasan de una manera simultánea en el momento de la conversión, ¿no? Y en ese momento de decidir seguir a Jesús. Y uno de ellos es recibir el don del Espíritu Santo. Acabamos con una reflexión personal que debemos hacernos cada uno de nosotros. ¿Cuál de estos agravios que hemos estado viendo es el que tienes reservado para hacerle al Espíritu Santo? ¿Cuál fue el que hiciste ayer, esta mañana? ¿Cuál hiciste hace algún tiempo y todavía no has resuelto esa situación? Espero que la respuesta sea muy corta y que incluso sea negativa. Pero realmente esto pasa, por eso viene en la Escritura, y debemos arrepentirnos y debemos comprometernos con no volver a hacerlo. Toma tiempo de oración, prepárate ante Él. Jesús le alaba, nosotros también podemos hacerlo. El que habita en ti te confortará, te dará paz, hará que te puedas sentir bien a pesar de las circunstancias. Confía en Él y deja que actúe en tu vida.
El Señor os bendiga y el Espíritu Santo os inspire. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío dolores te dará. Santo, 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 te adoro, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, cantamos santo. Santo, cantamos santo. Santo, cantamos santo. Querida Iglesia de Laz, feliz Día del Señor. Soy Fernando Méndez, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel de Madrid, y quiero desearos un feliz domingo de Pentecostés. Hoy celebramos la venida del Espíritu Santo sobre su Iglesia y creo que es una celebración muy pertinente al tiempo que estamos viviendo. Igual que esos primeros creyentes se sentían limitados, incapaces ante todo lo que tenían que afrontar, la venida del Espíritu Santo les dio poder, les capacitó para, como dice el libro de los Hechos, contar las maravillas del Señor. Y esa es nuestra misma realidad hoy en nuestro tiempo. Tenemos una pandemia que nos hace vivir con muchas limitaciones, conscientes de lo vulnerable que somos, pero como pueblo de Dios tenemos el poder del Santo Espíritu del Señor para poder contar sus maravillas. Maravillas que hablan de cuidado, que hablan de salud, que hablan de provisión. Así que es un tiempo especial para la Iglesia y debemos celebrarlo. Yo me quiero unir a vosotros, en mi nombre y en el de mi comunidad, para que juntos podamos proclamar esas preciosas bendiciones del Señor ahí donde Él nos ha puesto para servirle y para adorarle. Que tengáis un buen domingo y recibid todo nuestro cariño. Que Dios os bendiga. Hermanos, soy Mariano Blázquez, secretario ejecutivo de FEREDE, que tengo estas pequeñas barbas de confinamiento que mi esposa me ha autorizado a mantener mientras dure esta situación. Quisiera mandaros un afectuoso saludo a toda la iglesia, a la primera iglesia bautista de Madrid. Una iglesia de grato recuerdo para mí, donde precisamente mi esposa Vicky Cañas
que asistía a un punto de misión de General Lacy en la iglesia de Pueblo Nuevo, pues de ahí fue arrancada para casarse conmigo hace 38 años. Recuerdo que mi padre no quería ir a la boda. Mi padre era un militar franquista y preconciliar, severo, y no quería ir a una iglesia protestante. Yo le dije, papá, que es la iglesia del general Lacy. Y, bueno, si es del general Lacy, pues iré. No sé si eso verdaderamente le convenció, pero asistió y yo tampoco le expliqué muchos detalles. Vino a mi boda y espero, pasó un mal rato porque su hijo se casaba por ahí, por el rito evangélico, pero los demás lo pasamos muy bien. La boda se celebró en vuestro precioso local, un local y una iglesia que ha sido un referente y que es un referente en Madrid. Lo que me gustaría transmitiros es que necesitamos iglesias centradas en el Evangelio, como la vuestra, así que andad en ese camino. Yo tengo que representar por ahí a muchas cosas, muchas iglesias y explicar, y me agrada cuando veo iglesias que están centradas en la palabra, iglesias que llamo presentables, que puedan tener fuego, pero que no sean incendiarias, que se basen en la ley de Dios, pero no sean legalistas, que no sean fiscales de los demás ni acusadores, sino seguidores de la palabra. Que sean en definitiva una luz, pero no una luz en esta ciudad que deslumbre a quien la mira, sino una luz que alumbre, que ayude a encontrar, que ayude a encontrarnos, que sea, como dice la palabra, así debemos alumbrar, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, no detrás, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que así sea. Muchas gracias. Dios os bendiga. Llegamos al final de nuestro culto. Esperamos que haya sido de bendición para cada uno de vosotros y vosotras que habéis estado conectados este tiempo, compartiendo con todos nosotros, todos aquellos que hemos trabajado y lo hemos hecho posible, compartiendo este tiempo y compartiendo al Señor. Dice en el capítulo 1 del libro de los Hechos, lectura que leíamos también en algún momento durante el culto: vosotros recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros y os capacitará para que deis testimonio desde mí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Madrid, la Comunidad, España y hasta el último rincón de la tierra. Y eso es lo que os deseo esta semana, que las fuerzas del Espíritu Santo llenen nuestras vidas, que ahora que es Pentecostés podamos sentir cómo Él nos capacita, nos revigoriza, cómo nos da fuerzas y nos impulsa a salir hacia adelante, a salir desde nuestros escondrijos, desde nuestras tristezas, desde nuestros momentos de angustia y a poder pelear por todo aquello que pone delante nuestro para esta semana, que podamos afrontar con esa esperanza, con esa ilusión y con esas fuerzas que vienen de Él todo lo que la semana nos depare. Que el Señor os bendiga. Vamos a terminar con una oración. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por haber estado presente en este tiempo. Gracias por habernos conectado unos con otros a través de los medios de los que hoy disponemos, Señor. Gracias por poder sentirte en lo más hondo de nuestros corazones y poder experimentar y hacer experiencia de ti día a día. Queremos ahora ponernos en tus manos, pedirte que vengas con nosotros, pedirte que tu Espíritu llene e inunde nuestras vidas, que podamos sentir así tu paz, Señor, que podamos sentir tu esperanza y que podamos sentir esas fuerzas que nos ayudan, Señor, a hacer frente al día a día, Señor, y a conquistar aquellos retos que tú pones delante de cada uno de nosotros, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor, y pedimos por esta gran familia de Lacy, Señor, por todos aquellos que la formamos, por todos aquellos que nos sentimos vinculados de una o de otra manera con esta gran comunidad, Señor. Pedimos, Señor, que tú estés sobre nuestras vidas, que nos ayudes y que nos acompañes, Señor, y que podamos ser una pequeña luz encendida en medio de esta gran ciudad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, que Dios os bendiga. Hasta la semana que viene.